Por 50 años el Estado mexicano negó su estrategia de eliminación de disidencias políticas, detenciones arbitrarias, tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, impusieron silencio sobre reclamos de justicia y negó a las víctimas su derecho a la verdad. Hace un año iniciamos un largo camino hacia la reconciliación con el pasado. La pluralidad de voces, colectivos, sobrevivientes y víctimas de estos crímenes han sido el eje central para el diseño del primer esfuerzo para construir una política de verdad y de memoria desde la Secretaría de Gobernación. El sótano de la Dirección Federal de Seguridad, convertido en sitio de memoria, donde actualmente se alberga la Dirección General de Estrategias para la Atención a los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, hoy es un espacio público que ha recibido a cientos de visitantes. A lo largo de este año, Circular de Morelia se ha convertido en un espacio de encuentro, de reflexión, de cruce de ideas, en donde lo mismo se presentan libros, se desarrollan mesas redondas, se dan conferencias, que se realizan recorridos guiados tanto por las víctimas de la tortura, de los que fueron objetos en este lugar, como de jóvenes que están conociendo estos lamentables hechos de la historia de nuestro país. Es compromiso del Gobierno de México continuar con todas las tareas para garantizar el derecho a la memoria y a la verdad y hacer justicia, porque sin justicia esta lamentable página sangrienta de la historia de nuestro país se mantendrá abierta y sus heridas que seguirán causando un grave dolor en nuestra sociedad. Esperemos que esfuerzos como Circular de Morelia se multipliquen en todo el país, se recojan los testimonios y las historias regionales para que en el ejercicio de la memoria y el conocimiento de la verdad hagamos conciencia y trabajemos para que estos lamentables hechos no vuelvan a suceder en nuestro país. Enhorabuena por el primer aniversario de Circular de Morelia. Mi nombre es Alicia de los Ríos Merino. Este es un saludo para todas aquellas personas que hacen posible la recuperación y la apertura de este espacio que es Circular de Morelia, número 8. Mi madre es desaparecida política, Alicia de los Ríos Merino. Soy parte del Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua. Y me parece muy importante el trabajo que se ha venido haciendo en este lugar. Si hubo una cuestión no materializada que atravesó siempre los relatos sobre la contrainsurgencia, fue la ausencia justo de estos sitios, ¿no? La ausencia donde se ubicaran estos sitios donde muchas personas opositoras fueron detenidas, desaparecidas. Que ahora esté abierto, que ahora las personas de la sociedad civil puedan entender y ver lo que pasó entre esas paredes, es muy importante porque forma parte de la memoria pública, de la nueva memoria pública, para que la gente conozca lo que muy pocos podían relatar, su experiencia directa, o que muy pocos familiares iban relatando por todos lados sobre los posibles lugares que fueran el paradero de sus familiares desaparecidos. La construcción de memoria es un proceso necesariamente colectivo. Si no involucra múltiples voces para aportar a la dignificación de las víctimas de represión en relación con el resto de la sociedad, es difícil entonces que sume a la memoria común. También debe ser un ejercicio constante en el tiempo que interpele al presente y nos dé herramientas para interpretar el contexto actual. Ese es el sentido de hacer memoria. El caso de Circular de Morelia, que fue un centro de detención clandestina y de tortura, mantiene esa apariencia fría, casi burocrática, que expresa con mucha claridad lo que Hannah Arendt llamó la banalidad del mal. Es muy interesante en ese sentido. Tiene una gran carga emotiva y debe ayudar a la reflexión desde el papel que todos los miembros de la sociedad tenemos ante las violaciones de derechos humanos y ante la legitimación de la violencia, del abuso del poder, etc. Han sido varias décadas en las que se ha presentado una violencia directa del Estado sin tener una consecuencia mayor, por lo que la impunidad sigue siendo la gran constante.
Entonces, reconocer que existieron sitios que fueron utilizados por el Estado para reprimir muestras de oposición, descontento o combate a cualquier tipo de régimen, es un paso para esclarecer parte de los hechos, los lugares de la represión, les podemos decir. Solo señalando estos lugares, reconociéndolos, transformándolos, podremos quitar espacios, en este sentido, quitar espacios físicos a la violencia. Tienes que ir, Judith, porque es muy importante. No, en verdad que yo llegué como atragantada cuando llegué. Me sentía muy mal porque recordar que era un lugar de tortura donde casi aseguraba que mi hermana estuvo ahí, que después la mandaron al campo militar número 1. Pero después, con los programas, con los proyectos, con todo lo que estamos organizando de la recuperación de la memoria, del perdón del gobierno hacia a todos nosotros los familiares y las víctimas, la atención a nuestra gente que tiene problemas de salud y que son sobrevivientes, y sobre todo que nosotros sí queremos que se diga el paradero de nuestros familiares detenidos, desaparecidos. Para nosotros eso es fundamental. Yo considero que es muy importante que se abran estos espacios de memoria porque México está atrasado en este sentido. Yo he viajado y he dado mi testimonio y he estado en centros de memoria en diferentes países y ciudades. Y resulta que a mí me han preguntado en Alemania que por qué no había centros de memoria donde ha habido lugares de represión, como por ejemplo la cárcel de mujeres. Yo estuve ahí presa y tienen considerado hacer un museo de sitio desde hace 50 años, en que nosotros estuvimos prestas. Y tuve la oportunidad de recorrer el lugar después de escuchar los testimonios de las víctimas y de los compromisos que asumía el gobierno para honrar a las víctimas y a su lucha. Y no podía en ese momento dejar de imaginar, y sigo pensando, intentando pensar qué debían de sentir las personas que descendían a ese sótano, que aún hoy en día, después de su reconstrucción, sigue siendo sumamente frío, sumamente oscuro, que transmite ese objetivo de ocultar las infamias que ahí se estaban cometiendo. Me sorprende el hecho de cómo se puede observar una institución que puede trabajar en una cierta edificación, pero en cuyos cimientos se forjaba la impunidad. Da una especie de una idea de un arriba y un abajo. Un arriba donde está toda el aparato estatal y un abajo donde era la sede de las torturas y la desaparición respectivamente. Entonces el sitio circular de Morelia muestra la arquitectura de ese terror en el sótano, que era de un edificio para velar supuestamente por la seguridad de los ciudadanos, se terminó convirtiendo en un lugar donde se atentaba contra la integridad de estos. Hoy puede ser, digamos, el ejemplo de un nuevo esquema de arquitectura, una arquitectura donde no se permita la violencia, una arquitectura que dé paso a la verdad. Es un lugar que tiene, yo diría, que es muy emblemático respecto de lo que podría ser la recuperación de la memoria en nuestro país. Es un lugar que yo lo veo hacia futuro como una referencia. Es el primer ejercicio, yo diría, desde el ámbito gubernamental que se hace, y eso yo creo que habría que reconocerlo. Para mí eso fue fundamental, y nosotros acá no habíamos pensado en esos espacios. Nosotros íbamos a ver si recuperábamos una casa, porque aquí hay muchas casas abandonadas, pero después regresamos y dijimos, tiene que ser una casa donde estén tus hermanos torturándolos. En realidad es muy impresionante entrar a esos sótanos, al sótano. Y bueno, por supuesto que todos los casos ahí narrados son muy dolorosos, muy indignantes. Hay uno en especial que me toca de manera particular, el de Francisco Mercado Espinosa, compañero de mi padre, de Enrique Pérez Mora. Ambos estuvieron presos en Oblatos, ambos escaparon juntos
y pues el flaco fue detenido aquí en Ciudad Juárez después de su fuga. Entonces, subir hasta el lugar donde está su fotografía, verle su cara de tristeza, de indignación, de dolor, de rabia, esa mirada llena de rabia, de saber que posiblemente, aunque fuera un lugar de tránsito, todo lo que sufrieron las personas detenidas ahí, y pues que en muchas situaciones pudo haber sido la última morada, ¿no?, que tuvieron. Todo esto tiene que dar lugar a que el Estado sea presionado para ir señalando estos sitios de memoria. En todo el país había casas de seguridad de la Federal de Seguridad, centros de tortura, estructuras adecuadas a esto, y que persisten los fueros, el fuero militar que impide entrar a las instalaciones del Ejército y la Marina e interrogar a quienes participaron en masacres como la de Ayotzinapa. Pues es difícil que se sostenga los sitios de la memoria, pero las necesidades históricas se imponen, y las organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos, y para superar la presencia de desaparecidos y víctimas de la violencia, sus familiares, habrá de imponer, habrá de insistir en la importancia de estos sitios de la memoria histórica fundamentales para construir la nación. Yo creo que el reto principal para cualquier gobierno que pretenda hacer una política pública de verdad, de memoria, de justicia y de reparación es tener un contacto directo con las víctimas. Puede que los ejercicios de memoria no den salida o solución ante las demandas de justicia y reparación, pero sí deben de ser necesarios lugares para ejercer la dignidad. Vengan de donde vengan, deben acompañar a las víctimas de violaciones de derechos humanos, sus familiares y distintas organizaciones de la sociedad civil. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se ha pronunciado en varias ocasiones sobre la necesidad de que en México se adopten medidas para avanzar en la justiciabilidad de los crímenes cometidos en el pasado y se adquiera responsabilidad frente a las víctimas. Frente a los retos de estas políticas, yo creo que uno importante es que no podemos dejar las políticas en palabras, sino que debemos de acompañarlas con recursos económicos y humanos suficientes para llevarlas a cabo. Es un buen momento, indudablemente, para permitir el pleno acceso a la información, para conocer la verdad de lo sucedido, para que se abran todos los archivos que existen y que permita al conjunto de la ciudadanía saber qué pasó en esa época y particularmente a las víctimas conocer el paradero de sus seres queridos. Creo que todas y todos debemos acompañar estos esfuerzos. Espero que México logre construir buenas prácticas hacia el futuro, sobre todo, pues también en un país donde estos hechos han venido acompañados en muchas ocasiones de impunidad. Gobierno de México.